Antes que todo, muy buenas tardes. Permítame presentarme. Mi nombre es José López, estudiante del sexto trimestre en modalidad online en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursando la materia Penal 2. El título de mi exposición es La pena como consecuencia jurídica del delito en Venezuela. Expondré su fundamento, su finalidad, su clasificación y una visión crítica. Fundamento, por supuesto, basado en la Constitución de la República de Venezuela, que es nuestra Carta Magna. ¿Qué es lo importante acá? No tomar solamente la importancia de la pena como un castigo, sino verlo como una institución que está regida básicamente y normatizada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que también debe cumplir el debido proceso y, por supuesto, respetar la dignidad de los seres humanos, independientemente de cuál sea la pena. Próximo. El título de esta diapositiva es Definición y Fundamento Jurídico de la pena. La pena es la consecuencia jurídica impuesta por el Estado a quien ha sido declarado responsable de un hecho punible mediante una sentencia firme. Aquí es importante y se fundamenta básicamente en dos artículos y en dos códigos, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal. En el Código Penal, en el artículo 1. ¿Qué quiero decir con esto? La imposición de una pena tiene que estar, para que se pueda aplicar, tiene que estar establecida en el Código Penal. Es decir, si un sujeto comete un acto el cual no está establecido ni tipificado en el Código Penal, no puede ser clasificado como delito. Este mismo sujeto comete ese acto y está tipificado en el Código Penal, es considerado un delito. En cambio, en el Código Orgánico Procesal Penal, toda persona, para ser sometida a una pena, debe pasar por un hecho legal, es decir, un juicio que tiene que ser oral y público y respetando las normas del debido proceso. Para que esta pena tenga legalidad, debe ser sometida a todos los procedimientos requeridos y establecidos tanto en el Código Penal como en el Código Orgánico Procesal Penal. El Estado no puede imponer en forma arbitraria ni a capricho la pena de un sujeto si no está establecida en la ley. Finalidad de la pena y función constitucional. La pena cumple funciones de prevención general, especial protección social, responsabilidad y reinserción. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se establece la pena en el Código Orgánico Procesal Penal y en el Código Penal, la sociedad o los miembros que integran esa sociedad, los sujetos, saben que si cometen cierto tipo de delito, tienen que ser sancionados con una pena, ya sea que piden la libertad o un tipo de pena especial, que puede ser hasta el pago de un dinero, una multa, por decirlo. Si comete una falta. Esa sería la parte preventiva. Pero también, una vez que el sujeto ha cometido la falta, pasa por un debido proceso, se respetan sus derechos humanos, se respeta su dignidad humana, el juez sentencia, como se dijo anteriormente, en un juicio público, ¿verdad? Donde se exponen las causas que comete ese sujeto y el juez establece si va a cumplir una pena. Pero una vez establecida la misma, el sujeto tiene derecho a la reinserción social. Entonces, el Código Penitenciario de Venezuela debe ofrecerle a este sujeto la forma y manera de que se reinserte a la sociedad. Y esto es importante. Debe tener políticas de educación, de deporte, de recreación y también, por supuesto, garantizar la salud. Nuestro sistema es muy diferente a otros países, como por ejemplo, cuando se plantea la situación de las cárceles de El Salvador, que es otra visión distinta porque es otra sociedad y tiene sus propios principios y valores, que no es nuestro caso. Nuestra Constitución garantiza que una vez establecida la pena, el cual se ha establecido a través del respeto de la dignidad humana y el debido proceso, este sujeto tiene la oportunidad de reinsertarse socialmente y nuestro Código Penitenciario así lo establece. Siguiente. Clasificación de las penas
en Venezuela como se establece en el Código Penal venezolano. Tenemos dos tipos de penas: las penas corporales o restrictivas de la libertad y las penas no corporales. Entre las penas corporales restrictivas de la libertad tenemos el presidio, la prisión, el arresto, el confinamiento a colonias penitenciarias, el confinamiento y la expulsión del espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela. Este último muy discutido en Venezuela con relación a temas políticos. Las penas no corporales, en donde el Estado no somete al individuo a un presidio, una prisión, pero sí le establece un sistema de vigilancia. Y tenemos como la intervención civil, las inhabilitaciones, también actualmente políticas, la destitución o suspensión del cargo, multas, coacción, amonestaciones, pérdida de instrumento o efecto y costas procesales. Siempre hay una pena principal y en base a esa pena, si usted ha cumplido la mitad de la pena o 3/4 de la pena, dependiendo de su comportamiento y lo que se establece de la ley, esa pena puede disminuir, ¿ya? Y pueden pasar a una pena corporal de restrictiva de libertad a una pena no corporal, siempre y cuando esté establecido en la ley y dependiendo del tipo de delito y su comportamiento durante su estancia carcelaria o penitenciaria, como se establece en el Código Penal en el artículo 8 y en el artículo 11 del año 2005. Complementando la lámina anterior, tenemos la clasificación de las penas en una forma esquemática en dos cuadros comparativos: en azul las penas corporales y en amarillo penas no corporales. En las penas corporales tenemos el presidio, la prisión, el arresto, el confinamiento a colonias penales, el confinamiento y la expulsión del espacio geográfico del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. En las no corporales, que la vemos en amarillo o ocre, tenemos que el Estado somete a vigilancia al individuo que hizo una falta y que tiene que cumplir una pena. También tenemos la interdicción civil por condena penal. Tenemos la inhabilitación del punto de vista político, muy sonado hoy en día. La intención para ejercer una profesión a nivel de cargos públicos, privados o una industria. La institución o perder el empleo. Las multas. Y también tenemos amonestaciones, entre otros. Todo va a depender del tipo de delito que cometió, de su comportamiento y lo que establece la pena en cuanto a duración. Puede ser que estos sean otorgados si el sujeto ha cumplido la mitad de su pena o un cuarto, dependiendo del tipo de delito, la extensión de los años de su privación de la libertad o su pena corporal puede ser reconsiderada dependiendo de su comportamiento. Este es una lámina bastante controversial hoy en día, que es la posición crítica, la conclusión y el llamado a la acción. ¿Cuál es la posición crítica? La pena debe ser primeramente legal, debe estar tipificada en el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal. Si no está establecida en la ley y el sujeto comete esa acción y esa acción no está en la ley, entonces no hay delito. Y la pena debe ser proporcional al tipo de delito. Siempre se debe respetar el debido proceso y la dignidad del ser humano. Y esta pena tiene como función, primero, una vez que el ciudadano la conoce, sirve como de prevención. No cometas esto, porque si cometas esto, te sale tal castigo y te sale tal pena. Entonces, esa es una forma de prevención. Pero también una vez que el sujeto ha sido condenado por un juez mediante las normas y establecidas en el debido proceso, el sujeto también tiene derecho a que se respete su vida, su dignidad humana, ¿ya? Y que le den la oportunidad para reinsertarse a la sociedad. Porque si no tiene esta oportunidad, el hacinamiento, la reunión con todo tipo de personas que hay allí, si no tienen una rehabilitación justa, ¿verdad? De acuerdo al tipo de delito, eso va a ser más bien como un caldo de cultivo para formar nuevos delincuentes y peores delincuentes.
Esa es la controversia muchas veces que se presenta cuando queremos este, meterlos todos en un saco y no hay clasificación de los reos ni el presidiario y se mezclan todos juntos. No se separan porque no todas las personas pueden cometer un acto delictivo por la misma causa, por violencia, otro puede ser por legítima defensa y es necesario clasificarlo y separarlo y darle a cada quien una oportunidad para reinsertarse a la sociedad. Y eso lo establece el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde debe materializarse mediante políticas penitenciarias eficaces, personal especializado y programas reales de educación. En conclusión, sancionar el delito es necesario, pero la ejecución de la pena debe proteger a la sociedad y facilitar la transformación responsable del condenado. No somos El Salvador, tenemos una cultura diferente y una visión diferente, respetando el derecho que tiene cada pueblo a su autodeterminación. Pero nuestro sistema jurídico es muy distinto y nuestra idiosincrasia es distinta. Muchas gracias. A continuación, les dejo la lámina que tienen las referencias. Básicamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal. Gracias.